Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Gianina López Yucra. En esta oportunidad nos ha tocado exponer a mis compañeros y a mí el tema de los fenoles. Los integrantes del grupo son Martín, Smaily, Lynette y Lady, y mi persona. Para poder empezar con el tema de los fenoles, eh, cabe recalcar que es un derivado del benceno y presenta un grupo OH unido a un anillo aromático. Tenemos como estas sus propiedades físicas y químicas, ¿no? El fenol es un compuesto orgánico aromático ampliamente utilizado por sus propiedades físicas y propiedades químicas. Se puede obtener de manera natural y sintética, ¿no? Esto se utiliza más que nada en las industrias químicas. El fenol es considerado una de las sustancias tóxicas para el medio ambiente y está clasificado como un compuesto orgánico volátil. Hablemos un poco de las propiedades físicas. Como primer punto tenemos lo que es el punto de fusión. El fenol presenta un punto de fusión de 43 grados Celsius, característico de su estado sólido cristalino. Tenemos el punto de ebullición. El punto de ebullición es de 182 grados Celsius, indicando su volatilidad y a temperaturas elevadas. Como otro punto tenemos la solubilidad en solventes. Existe una elevada solubilidad en disolventes orgánicos, facilitando la manipulación industrial. También el estado y el olor. El estado puro es sólido, blanquecino, con un color alquitramanado, comercialmente líquido. Como parte de la investigación, también tenemos que el fenol fue descubierto por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge en 1834, a partir del alquitrán de Bulla. Inicialmente se utilizó como desinfectante y posteriormente, como Joseph Lister lo utilizó en la antisepsia quirúrgica. Con el tiempo desarrollaron métodos industriales para la fabricación de plásticos, resinas y medicamentos, también como desinfectantes. Como parte de la aplicación industrial del fenol, tenemos lo que es la elaboración de explosivos, que es por su componente clave de la fabricación, dada su reactividad química, como producción de resinas ya mencionados, como por ejemplo un plástico plomero, uso farmacéuticos, elaboración de analgésicos y antipiréticos, agente desinfectante. A continuación les voy a explicar acerca de los objetivos de esta práctica dirigida. Como objetivo principal tenemos estudiar las propiedades físico-químicas y la reactividad de los fenoles como sistemas aromáticos activados, evaluando su acidez comparativa frente a los alcoholes, la activación del anillo a la sustitución electrofílica, la halogelación y la nitración, la formación de complejos coloreados, para su identificación con el cloruro férrico y su capacidad de esterificación, con el fin de comprender el efecto direccional y activante del grupo hidroxilo por resonancia. Reactivos y materiales. Estos son algunos de los reactivos que se emplearon en la práctica de laboratorio. Como muestras principales se emplearon alcoholes y fenoles. Agua de fenol en soluciones al 1% y al 10%. Se empleó 3 mililitros de agua de fenol para la identificación en la prueba de cloruro férrico. Etanol al 10% como solvente de contraste. Alcohol amílico, benceno para la comparación de reactividad aromática. Los reactivos de diagnóstico e identificación que se emplearon fueron el hidróxido de sodio, indicador fenolftaleína, solución diluida de tricloruro de hierro, solución de bromo molecular y los ácidos concentrados
que se emplearon fueron el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido acético glacial, entre otros usamos el agua destilada y el hielo para el baño frío protector. Materiales que se usaron en la práctica de laboratorio: empleamos tubos de ensayos para las reacciones, gradillas para el soporte de los tubos de ensayo, vaso de precipitado, específicamente para el baño María que se realizó, la varilla de agitación para agitar algunas soluciones, pinzas para tubos y pipetas para la extracción de reactivos de sus contenedores y sus mediciones respectivas. Buenas tardes, mi nombre es Tasaiko Mesías de Yerlinet y continuando con la parte procedimental en lo que es el reconocimiento de fenoles con cloruro férrico. Primero extraemos aproximadamente 3 mililitros de agua de fenol y los colocamos en un tubo de ensayo limpio. Luego utilizamos una pipeta para añadir unas gotas de cloruro férrico sobre la muestra. Después agitamos ligeramente el tubo para mezclar las sustancias y observamos los cambios producidos en la solución. Al mezclarse los reactivos, la muestra cambia rápidamente de color y adquiere una coloración violeta intensa. Se observa la formación de un complejo visible dentro de la solución. Esto ocurre porque el fenol reacciona con el cloruro férrico formando un complejo coloreado. El grupo hidroxilo del fenol interactúa con los iones de hierro y produce la coloración violeta característica. Entonces, la aparición de la coloración violeta confirma la presencia del fenol en la muestra. Esta reacción se utiliza como prueba de identificación para compuestos fenólicos. Muy buen día, quien les habla es la alumna Ventura Lurita Esmeilín Alexandra. Bueno, yo les voy a hablar sobre el punto de observaciones. En esta práctica realizamos el reconocimiento de fenoles usando cloruro férrico, también conocido como fierro cloro 3. Al inicio las soluciones eran completamente transparentes. Luego, al agregar el cloruro férrico, observamos un cambio de color inmediato. Las muestras tomaron una coloración entre violeta intenso y azul oscuro. Este cambio de color indica que ocurrió una reacción química entre el ion férrico, que es el fierro 3, y el grupo hidroxilo fenólico, representado por el OH del fenol. Como resultado se formó un complejo químico coloreado. Además, no se observó formación de precipitado, lo que significa que la mezcla permaneció homogénea durante toda la práctica. Finalmente, esta prueba nos permitió identificar cualitativamente la presencia de compuestos fenólicos gracias a la coloración característica producida por el cloruro férrico. Pasamos al punto de la tabla. En esta tabla se resumen los aspectos observados durante la práctica. La sustancia utilizada fue agua de fenol y el reactivo agregado fue cloruro férrico. Inicialmente la solución era transparente, pero al añadir el reactivo se produjo una coloración violeta y azul oscuro. El tipo de reacción corresponde a la formación de un complejo fenólico entre el ion férrico y el grupo hidroxilo fenólico del fenol. La reacción ocurrió de manera rápida e inmediata, sin formación de precipitado, y la mezcla permaneció homogénea. Además, la coloración se mantuvo estable durante varios minutos, confirmando un resultado positivo para compuestos fenólicos. Por ello, el cloruro férrico actúa como un reactivo revelador de fenoles, y esta prueba es importante porque permite identificar cualitativamente este tipo de compuestos. Ecuación química. En esta ecuación química observamos la reacción entre el fenol y el cloruro férrico. La ecuación es: 3 moléculas de fenol reaccionan con una molécula de cloruro férrico para formar el fenóxido de hierro, que es un complejo de coordinación responsable de la coloración violeta o azul oscuro observada en la práctica. Además, se produce ácido clorhídrico como subproducto. Esta reacción confirma la presencia de compuestos fenólicos, ya que el ion férrico interactúa con el grupo hidroxilo fenólico, es decir, el grupo OH del fenol. Aplicaciones del uso de fenol. En este caso se puede usar en varias ramas. Una de ellas es la farmacéutica, ya que este se utiliza en la elaboración de medicamentos antisépticos y desinfectantes gracias por sus propiedades bactericidas. También se pueden usar en la elaboración de resinas y plásticos, ya que esta es una materia prima y nos permite producir lo que son resinas fenólicas y materiales plásticos resistentes al calor y a la electricidad. También contamos con la industria cosmética y la fabricación de colorantes y explosivos. En este caso de la industria cosmética en bajas concentraciones, el uso de los fenólicos puede ser usado como tratamiento para la piel y exfoliaciones químicas.
También en la fabricación de colorantes y explosivos, estos nos participan mayormente en la producción de pesticidas y otros compuestos químicos. En conclusión, el experimento con fenol y cloruro férrico permitió identificar la presencia del grupo fenólico mediante un cambio de color característico, evidenciando la formación de un complejo químico. Esta práctica ayudó a comprender la importancia de las pruebas cualitativas en química orgánica y las aplicaciones de fenol en diferentes áreas industriales y farmacéuticas. Continuando con la exposición, en este momento yo les voy a hablar sobre la acidez relativa entre alcoholes y fenoles. El objetivo del experimento observado fue cuál de estas sustancias presenta mayor acidez y cómo reaccionan frente a una base fuerte como el hidróxido de sodio. En el desarrollo de la práctica observada en el video, estamos utilizando el hidróxido de sodio, fenolftaleína, fenol y etanol. Cabe recalcar que la fenolftaleína actúa como un indicador presentando un color rosado en medio básico e incoloro en medio ácido o neutro. Inicialmente, la solución de hidróxido de sodio con fenolftaleína presenta lo que es una coloración rosada debido a la presencia de iones de hidroxilo, lo cual lleva a ser un medio básico. Posteriormente vamos a observar la adición de fenol a la solución ya preparada en lo que es en el video observado, ¿no? Se agregaron unas gotas de fenol a la solución. El fenol actúa como un ácido débil y reacciona con el hidróxido de sodio formando fenolato de sodio más agua. A medida que se añade el fenol, el pH disminuye hasta que la solución perdió completamente el color rosado de la fenolftaleína. Como resultado, se observó que aproximadamente 62 gotas del fenol se logró neutralizar el medio básico. Esto muestra que el fenol posee una acidez relativa mayor debido a la solubilidad del ion fenóxido. Luego, en el video se observó que se realizó lo mismo con el etanol. El etanol reaccionó formando hidróxido de sodio, sin embargo, la solución permaneció básica. En la observación experimental del video, podemos observar que a diferencia del fenol, el etanol no logró neutralizar completamente al hidróxido de sodio. Aunque el color rosado disminuyó ligeramente, la solución no se volvió incolora, indicando que el etanol presenta una acidez mucho menor. Para concluir, mediante esta práctica comprobamos experimentalmente que el fenol es un ácido es más ácido que los alcoholes. Esto se debe a que un ion fenóxido es más estable que la resonancia, mientras que el ion etóxido formado por el etanol es menos estable. Además, la práctica permitió comprender el comportamiento de compuestos orgánicos frente a bases fuertes y de uso de indicadores de ácido-base para evidenciar cambios en el pH. Bien, continuando con el experimento de la reactividad relativa entre el fenol y el benceno, los materiales a utilizar son fenol al 10%, benceno, bromo, 2 tubos de ensayo y una pipeta Pasteur. En el procedimiento tenemos 2 tubos. En el tubo número 1 colocamos una pequeña cantidad de fenol al 10% utilizando la pipeta y añadimos 2 gotas de bromo. De igual manera para el tubo número 2. Después observamos cuidadosamente el comportamiento de ambas muestras. En el tubo que contiene fenol, el color anaranjado rojizo del bromo desaparece rápidamente, observándose una decoloración evidente de la solución. En cambio, en el tubo que contiene benceno, el color del bromo permanece casi igual y no se observan cambios notorios. La decoloración del bromo indica que ocurrió una reacción química en el fenol. Esto sucede porque el grupo hidroxilo activa el anillo aromático y aumenta su reactividad. Por otro lado, el benceno es más estable y menos reactivo, por lo que no reacciona fácilmente con el bromo en estas condiciones.
Con este experimento comprobamos que el fenol es más reactivo que el benceno. La rápida desaparición del color del bromo en el fenol demuestra que el grupo hidroxilo facilita las reacciones en el anillo aromático. A continuación les voy a explicar acerca de la experiencia número 3, que es la esterificación de alcoholes, que por definición es una reacción química en la que un alcohol y un ácido carboxílico reaccionan para formar éster y agua, donde se puede observar la reacción general de la esterificación de alcohol, donde se emplea un catalizador. Generalmente se usa un ácido fuerte como el ácido sulfúrico. Algunas de sus características clave es que es una reacción en equilibrio y suele ser lenta, necesita calor y un catalizador para acelerarse. El objetivo principal de esta práctica es contractar la susceptibilidad del oxígeno fenólico hacia una sustitución nucleofílica en ácidos, la esterificación. Es decir, ver si el fenol reacciona o no como un alcohol común. Para la esterificación, un fenol, por ejemplo, para hacer el acetato de fenilo, se debe usar métodos mucho más agresivos, como la ampliación del anhídrido acético en lugar de ácido carboxílico, o cloruros de ácido, como el cloruro de acetilo, en presencia de una base. Estos reactivos son mucho más reactivos que un ácido carboxílico y pueden formar la reacción incluso con oxígeno fenólico. Continuando con el proceso experimental de la esterificación de alcoholes, como punto inicial tenemos la mezcla inicial de los reactivos. En un tubo de ensayo limpio se miden y agregan las cantidades exactas de los reactivos, 40 gotas de alcohol amílico y 40 gotas de ácido acético. En este punto, los líquidos se mezclan en el fondo del tubo para la reacción, pero esta reacción es extremadamente lenta por sí sola. Como punto 2 tenemos la adición del catalizador, el ácido. Se añaden con mucho cuidado 10 gotas de ácido sulfúrico concentrado. Este paso es crítico porque el ácido sulfúrico activa el oxígeno del ácido carboxílico para que el alcohol pueda atacarlo químicamente, además de absorber el agua que se vaya formando. Como punto 3 tenemos el calentamiento en baño María. Dado que la reacción necesita energía para completarse, el tubo se introduce en un vaso con agua caliente durante 5 minutos. El calor acelera el movimiento molecular, permitiendo que los enlaces se rompan y reformen para dar el origen al éster. Como punto 4 se retira el tubo del calor y se añaden 2 mililitros de agua fría. El agua detiene la reacción y ayuda a separar el éster, que es insoluble en agua y flota en la parte superior. Es este momento cuando el característico olor a plátano inunda el ambiente, confirmando el éxito de la práctica. Como resultado, al finalizar el proceso, lo que se ha sintetizado es una molécula orgánica con el grupo funcional éster. Aunque en el laboratorio se usó alcohol amílico para obtener olor a plátano, en la industria se usa este mismo procedimiento con otros alcoholes para crear disolventes o fragancias distintas. Quien les habla es la alumna Ventura Lurita. En esta diapositiva observamos el experimento realizado para analizar cómo influye el solvente en la halogenación del fenol. Se trabajó con 2 tubos de ensayos. En el tubo número 1 se utilizó un medio no polar, específicamente tetracloruro de carbono. Se mezcló fenol con bromo y se observó una reacción moderada. El líquido inicialmente era transparente y ocurrió una monosustitución, es decir, solo ingresó un átomo de bromo al anillo aromático. Como producto se formaron el 2-bromofenol y el 4-bromofenol. En el tubo número 2 se utilizó un medio polar, en este caso agua. Al agregar el agua de bromo, la decoloración ocurrió de manera inmediata y además apareció un precipitado blanco abundante y espeso. Aquí la reacción fue mucho más rápida al agitarlo y ocurrió una trisustitución, formando el compuesto 2,4,6 tribromofenol. Esto demuestra que el solvente polar favorece más la reacción de halogenación del fenol. En esta matriz comparativa podemos observar claramente las diferencias entre ambos medios. En el medio no polar la reacción fue moderada y solamente ocurrió monosustitución, obteniéndose 2-bromofenol y 4-bromofenol.
En cambio, en el medio polar la reacción fue fuerte e instantánea. Además, se observó un precipitado blanco debido a la formación de 2,4,6 tribromofenol. La principal diferencia se debe a la polaridad del solvente. El agua, al ser un solvente polar, aumenta la activación del fenol y facilita la entrada de más átomos de bromos al anillo aromático. Como conclusión, el experimento demuestra que el tipo de solvente influye directamente en la velocidad de reacción y en los productos formados durante la halogenación del fenol. En un medio no polar, la reacción es más lenta y ocurre monosustitución, mientras que en un medio polar la reacción es rápida y produce trisustitución. Por ello, el agua favorece la formación del 2,4,6 tribromofenol y aumenta notablemente la intensidad de la reacción. Análisis del video del experimento número 5, en este caso la nitración del fenol. Se preparó en un baño frío con hielo. Luego se pasó en un tubo de ignición, se colocaron 2 ml de mezcla de ácido nítrico más ácido sulfúrico. A este se le agregaron lentamente 10 gotas de fenol en ácido sulfúrico al 50%. Después de eso la mezcla se calentó en baño María durante 10 minutos con agitación constante y finalmente la solución se decantó en 25 ml de agua. En este caso acá podemos ver una pequeña formulita de la reacción que se va a formar, que sería el fenol más ácido nítrico. En la siguiente diapositiva les voy a explicar qué es lo que se forma con esta reacción. Ahora sí, pasamos con los resultados obtenidos durante la nitración del fenol. Durante el experimento se observó una coloración amarilla muy intensa. La reacción presentó una liberación de calor y el producto formado fue el 2,4,6-trinitrofenol de ácido pícrico. En conclusión, tenemos que la nitración del fenol permite obtener el ácido pícrico mediante una reacción de sustitución electrofílica aromática. El color amarillo que se nos da en el experimento nos confirma la formación del compuesto nitrado.